Hola, el título de este podcast es el enfoque comunicativo funcional como metodología de enseñanza del español. En este podcast vamos a tratar diferentes temas. Hola, muy buenas. Es un gusto estar con ustedes compartiendo en este podcast. Mi nombre es Damaris Acuña Espinosa y pertenezco al Centro Universitario de OSA. En el año 2013, el Ministerio de Educación Pública llevó a cabo una modificación significativa en el programa de estudios de español para el primer ciclo de educación general básica. El principal objetivo de este cambio es fomentar el desarrollo de las competencias lingüísticas, otorgando especial relevancia al enfoque comunicativo funcional. ¿Podría, por favor, Damaris, explicarnos qué implica el enfoque comunicativo funcional y por qué se considera fundamental para la implementación de este programa? El enfoque comunicativo funcional es una metodología de enseñanza que se centra en desarrollar la capacidad de los estudiantes para usar el lenguaje de manera efectiva en situaciones reales de comunicación. En otras palabras, se trata de enseñar el idioma no solo como un conjunto de reglas gramaticales, sino como una herramienta para interactuar con los demás, expresar ideas y comprender el mundo que nos rodea. El SF se considera fundamental por varias razones. Relevancia para la vida real, ya que aprender un idioma debe de ser útil y significativo para los estudiantes. También el SF promueve el desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, propicia el aprendizaje activo y significativo, ya que los estudiantes aprenden el idioma a través de actividades prácticas y significativas, y también el SF anima a los estudiantes a expresar sus ideas de manera original y a tomar decisiones sobre cómo usar el lenguaje. Esto fomenta su autonomía y creatividad. ¿Podría proporcionar 5 estrategias que se pueden implementar en las aulas de primaria? Estrategias para potenciar el enfoque comunicativo funcional en primaria pueden ser actividades auténticas y significativas. Tenemos los proyectos colaborativos: crear historias, periódicos escolares, obras de teatro, exposiciones, que permite a los estudiantes utilizar el lenguaje para expresar ideas y resolver problemas de manera creativa. Como número 2, podemos tener los juegos de roles, simular situaciones cotidianas, ir de compras, visitar un médico, etcétera, fomentar la práctica de comunicación en diferentes contextos. La número 3, con debates y discusiones, promover la expresión de opiniones y la escucha activa a través de debates sobre temas relevantes para los estudiantes. La número 4 sería fomento de la interacción oral, trabajo en parejas o grupos. Realizar actividades en parejas o grupos pequeños fomenta la interacción y la práctica oral. Por ejemplo, los círculos de conversación permiten crear un espacio seguro donde los estudiantes puedan compartir sus experiencias y opiniones. Y como número 5 tenemos las actividades lúdicas. Utilizar juegos como el teléfono descompuesto o adivina quién para practicar la pronunciación y la fluidez. En el marco del programa, otro aspecto crucial es la alfabetización emergente. ¿Podría explicarnos qué se entiende por alfabetización emergente? ¿Cuándo se recomienda iniciar? ¿En qué nivel educativo se debe implementar? ¿Y cuál es la razón detrás de esta lección? La alfabetización emergente se refiere al proceso de adquisición de las habilidades de lectura y escritura que comienza mucho antes de que los niños ingresen a la escuela formal. Es un proceso natural y continuo que se desarrolla a través de las interacciones con el entorno, los adultos y los niños. La alfabetización emergente debe iniciarse desde edades muy tempranas, incluso desde la primera infancia. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y la adquisición de las bases para la lectura y la escritura. La alfabetización emergente debe implementarse desde el nivel de educación inicial, desde preescolar, y continuar a lo largo de toda la educación primaria. Es importante que las actividades de alfabetización emergente sean adecuadas a la edad y al nivel de desarrollo de los niños. La razón principal por la que se recomienda iniciar la alfabetización emergente desde edades tempranas es que fomenta el desarrollo del lenguaje,
Las actividades de alfabetización emergente ayudan a los niños a ampliar su vocabulario, a comprender la estructura de las oraciones y a desarrollar habilidades de escucha y expresión oral. También despierta el interés por la lectura y la escritura. Al exponer a los niños a diferentes tipos de textos y materiales escritos, se fomenta la curiosidad y su deseo de aprender a leer y a escribir. También facilita la transición a la escuela. Los niños que han tenido experiencias ricas en alfabetización emergente llegan a la escuela con una base sólida para aprender a leer y escribir de manera formal. También promueve el aprendizaje autónomo. Al desarrollar las habilidades de alfabetización emergente, los niños se vuelven más independientes y capaces de aprender por sí mismos. Perfecto. Y bueno, por último, pero no menos importante, Damaris, de manera sencilla, ¿podría explicar 5 actividades de alfabetización emergente que se pueden realizar en el ámbito educativo? Algunas actividades que pueden promover la alfabetización emergente incluyen leer en voz alta, leer cuentos, poemas y canciones a los niños ayuda a desarrollar su conciencia fonológica y su comprensión del lenguaje escrito. Los juegos de lenguaje, juegos como rimas, adivinanzas y canciones ayudan a los niños a familiarizarse con los sonidos del lenguaje y a desarrollar su vocabulario. La escritura espontánea proporciona a los niños materiales para que escriban libremente sin preocuparse por la ortografía o la gramática. También la exposición a diferentes tipos de textos, mostrando a los niños libros, revistas, periódicos y otros materiales escritos les ayuda a comprender la función social de la lectura y la escritura. Crear historias colectivas invita a los niños a inventar historias juntos. Puedes iniciar la historia y que ellos la continúen, fomentando así la creatividad y la expresión oral. Muchas gracias, Damaris, por toda esta información tan importante. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Hola nuevamente, es un placer estar con ustedes. Les acompaña Damaris Acuña en compañía de Nicolás Alfaro. Se menciona con frecuencia la conciencia fonológica, pero no todos tienen claro este concepto. Podría iniciar explicando qué es la conciencia fonológica y luego proporcionar 3 estrategias que se pueden aplicar en el aula de preescolar o primaria para desarrollar esta habilidad. La conciencia fonológica, en palabras muy sencillas, es reconocer el sonido de las palabras escritas. El desarrollo de la conciencia fonológica es parte del aprendizaje de la lectura en la lengua española, porque de hecho tenemos un sistema alfabético que permite hacer visible lo audible. La incorporación de actividades para incrementar esta conciencia fonológica debe iniciar desde el periodo infantil de forma de juegos orales y también de forma simultánea en los primeros años de primaria. Así que bueno, una primera actividad es reconocer los fonemas dentro de las palabras. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra manzana. Entonces tendríamos que es m, a, m, z, a, en, a. Segundo, reconocer que esos fonemas los podemos representar por medio de la escritura. Y tercero, lograr que esta habilidad se segmente las palabras en sílabas. Es decir, adquirir el conocimiento explícito de las palabras que están formadas por una sucesión de unidades fonológicas. Por igual, usamos el mismo ejemplo, la palabra manzana, entonces la podríamos articular y dividir como man, sa, na. El Ministerio de Educación Pública ha desarrollado diversos materiales con el propósito de orientar a la persona docente en la implementación del nuevo programa. Y uno de ellos es La aventura de leer y escribir. Nicole, ¿podría indicar cuál es el principal objetivo de este material y explicar su estructura? Sí, este proyecto, La aventura de leer y escribir, personalmente me gusta muchísimo.
tiene como objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en el primer ciclo de la educación general básica. Entonces es una herramienta de apoyo para la adecuada implementación del programa de estudio de español de primer ciclo. Esta propuesta pedagógica cuenta con un documento escrito, videos educativos y canciones ilustrativas. También tiene fichas que se pueden imprimir. Entre otras características, puedo mencionar también que contiene tanto la letra cursiva como la imprenta. Es bastante didáctico, muy diferente a lo que probablemente nosotros en aquel momento usamos para aprender a leer y escribir, pero es una herramienta muy poderosa y también es de muy fácil acceso y de comprensión para el docente. Guiarlo de una forma pues sencilla y que genere una experiencia enriquecedora para el estudiante. ¿Podrías también mencionarnos al menos 5 actividades que se proponen en el recurso La aventura de leer y escribir? Contiene actividades de conciencia fonológica de los 4 niveles de jerarquización, como lo son la conciencia léxica, conciencia silábica, conciencia intrasilábica y conciencia fonémica. Una actividad de la conciencia silábica viene un dibujo que es una ardilla, abajo viene la palabra escrita ardilla, el estudiante cuenta la cantidad de sílabas que contiene cada palabra y colorea la misma cantidad de círculos que corresponde a la división silábica. A la par viene como un cuadrito con diferentes círculos. Entonces la palabra ardilla tiene 3 sílabas, se colorean 3 círculos y así con más palabras. Una actividad de conciencia léxica es reconstruir el texto escuchado. Entonces se recorta, se colorea y se crea una historia con las imágenes que trae el cuadernillo y luego se escucha la historia original. En la conciencia intrasilábica se deben separar las palabras que riman de las que no riman y las que no riman se le hace nada más una X. Entonces, por ejemplo, viene la palabra oso, cisne y pozo. En este caso, la palabra que no rima sería la del cisne y es a la que entonces se le debe dibujar una X. También tenemos la conciencia fonémica. Una de las actividades, que de hecho esta me gustó mucho, viene el dibujo de una abeja y viene la palabra abeja y subrayada las vocales, que en este caso sería A, E y la otra vez. Estas vocales se deben sustituir por la vocal que diga la instrucción, en este caso es por la U. Entonces se va a generar una palabra nueva. De abeja pasaría a decir ubujo. Tenemos otro ejemplo que es con el oso. Entonces la vocal O se sustituye por la U y sería uso, la nueva palabra. Y una actividad que me gustó muchísimo en la conciencia léxica es ordenar oraciones a partir de la secuencia de imágenes, pero se va a utilizar el kamishibai. No estoy segura si esa es mi pronunciación correcta de esa palabra, pero básicamente es un teatro de papel de tradición japonesa y se considera un recurso educativo para motivar el placer por la lectura y la narración oral. Entonces sí, es como un teatrito y con láminas se va contando la historia y se van pasando las láminas por ese teatro que se puede hacer de material reciclaje. Nos gustaría escuchar un cierre pedagógico. Hemos abordado cómo el enfoque comunicativo funcional enseña el idioma como una herramienta práctica para comunicarse en situaciones que sean reales, desarrollando las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Y bueno, para fortalecer este enfoque en primaria se recomiendan estrategias entre estos proyectos colaborativos, juegos de roles, debates y actividades lúdicas que promuevan la interacción oral y el aprendizaje significativo. Con respecto a la alfabetización emergente, iniciada en edades tempranas, es clave para desarrollar el lenguaje y facilitar la transición a la escuela. Actividades como leer en voz alta y juegos de lenguaje ayudan a los niños a familiarizarse con la lectura y escritura de una manera mucho más natural y divertida. También pudimos hablar un poco sobre el cuadernillo electroescritura, en el cual las actividades son muy lúdicas.
Muchas gracias